Aquí estaban ellos acusando a otros discípulos. Lo acusaban de alborotar la ciudad. Pero ¿cuál era el alboroto? ¿Qué era lo que los moradores de esa ciudad le molestaba que hacían y que lo acusaron de que alborotaban? Predicar el evangelio, decir la verdad. Si por decir la verdad, aquellos que están bajo oscuridad, pero que muchas veces creen estar en la luz, como no toleran, son los demonios en las personas, se alborotan y se enojan. Pero claramente Satanás usa también la misma táctica que usó desde el Edén. En el Edén el Señor dijo una cosa y él la torció. De cierto morirás si comes esto. No, será como nosotros si come de esto. Bendiciones, sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Jesús Rey de Reyes. Continuamos con nuestra serie de enseñanza Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. Hoy estaremos en la continuación. En la enseñanza anterior estuvimos hablando de estrategias que Satanás usa para pelear contra nosotros, para hacer lo que él vino a hacer. Él vino a robar, a matar y a destruir. Anterior hablamos de algunas de las estrategias que él usa. Estuvimos hablando de la mentira, el engaño, la acusación, en especial la falsa acusación. También hablamos anteriormente de que Jesús mismo fue acusado falsamente. Hoy continuaremos con los primeros discípulos. También fueron acusados falsamente, fueron perseguidos. La acusación, la mentira, es una de las armas y estrategia preferida de Satanás. Nosotros debemos entender sus estrategias para que él no tome ventaja sobre vosotros. También Satanás usa falsos ministros para engañar a los que buscan del Señor. También Satanás usa todo el que pueda, personas cercanas, aún personas que pueden ya conocer al Señor, pero si hay debilidades, el enemigo trata de, con brujería o usando diferentes estrategias, de manipular para aún usar a las personas que tienen un corazón noble. También compartiremos de cómo vencer el engaño, es decir, de cómo no ser nosotros engañados. La palabra nos advierte que en este tiempo final, Satanás, de ser posible, engañaría aún a los escogidos. Y también compartiremos de cómo vencer, cómo responder cuando se levantan mentiras y calumnias en contra nuestra. En Mateo 10:25 nos dice la palabra: le basta al discípulo llegar a ser como el maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuánto más a lo de su casa. Entonces aquí el Señor nos está dando entendimiento. A él mismo, siendo Dios, siendo santo, siendo perfecto, le llamaron Belzebú, pero él nos dice que le basta al discípulo, porque si verdaderamente somos del Señor, debemos de ser discípulos, no discípulos de una religión, no discípulos de una de las tantas 32,000 denominaciones que supuestamente hay en el mundo actualmente, pero debemos de ser discípulos del Señor. Pero él dijo, el mismo Señor dijo, bástele al discípulo de ser como el maestro. Y si al padre lo acusaron, prácticamente si al padre dijeron cosas malísimas, que estaba endemoniado, que echaba demonios por Belzebú, al Señor nos dice, ¿cuánto más le harán a lo de su casa? Si al jefe de esto dijeron del jefe, del santo, ¿cuánto más de nosotros que si hemos pecado en un pasado y en muchas cosas, hicimos cosas que no agradan a Dios? Si él siendo santo y perfecto dijeron cosas así, imagínense de nosotros. Entonces el Señor nos advierte, nos da entendimiento de que estas cosas pasarán, porque él la vivió él mismo, nosotros también la viviremos. Pues debemos de estar entendido para que Satanás no tome ventaja de vosotros. En Hechos 6:10-11 dice la palabra: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que le hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí hablaban de Esteban, un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el insulto? ¿Cuál fue el mal que Esteban hizo para que los religiosos se llenaran de ira y no soportaran su palabra? No soportaron el espíritu con que el Esteban le hablaba. No lo soportaron porque decía la verdad. Entonces cuando el enemigo tiene alguna persona atada, en este caso eran personas religiosas, los fariseos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de la palabra de Dios, le habló con la verdad. Pero dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que le hablaba, porque Esteban lo estaba reprendiendo. Mencionó la maldad que habían hecho los ancestros y mencionó la verdad, pero ellos, como estaban atados por espíritu de engaño, espíritu de religión y de mucha otra maldad, no podían resistir. Pues trataron de sobornar a personas para que la acusaran falsamente, para tener una excusa de matarle. Entonces aquí miramos que Esteban pasó situaciones muy parecidas a la del Señor. Con el Señor, si se daban cuenta, cada vez que el Señor abría la boca en frente de los religiosos, se airaban, se llenaban de ira y ya nada más buscaban manera de cómo matarle. ¿Por qué? Por decir la verdad. Cuando el enemigo tiene las almas encadenadas, no pueden tolerar la verdad, a menos que tengan mucha humildad se requiere, y todavía se requiere como ese forcejeo interno. Pero claramente la misma estrategia que el diablo usó contra el Señor, de acusar, de mentir
la usó también contra Esteban. En Hechos 16:20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Aquí estaban ellos acusando a otros discípulos, lo acusaban de alborotar la ciudad. Pero ¿cuál era el alboroto? ¿Qué era lo que los moradores de esa ciudad le molestaba que hacían y que lo acusaron de que alborotaban? Predicar el evangelio, decir la verdad. Si por decir la verdad, aquellos que están bajo oscuridad, pero que muchas veces creen estar en la luz, como no toleran, son los demonios en las personas, se alborotan y se enojan. Pero claramente Satanás usa también la misma táctica que usó desde el Edén. En el Edén el Señor dijo una cosa y él la torció. De cierto morirás si comes esto. No, será como nosotros si come de esto. Entonces Satanás usa esa estrategia de que lo que uno hace, aunque sea bueno, aunque sea verdadero, él como que lo tuerce en el corazón y en la mente de la persona para poner ira, para poner odio, para que se enojen, para que nos acusen, y así es como trabajan las cosas. Entonces, por esas situaciones que muchas veces hay malos entendidos, por esas situaciones en realidad seremos aborrecidos por todo por causa de su nombre, porque mientras mayor es la luz en los siervos y en la sierva de Dios, en sus elegidos, en aquellas personas que verdaderamente han entregado su vida al Señor, mientras más luz hay en nosotros, mientras más expongamos lo que está detrás, que no se mira con los ojos, más es la ira y el rechazo hacia nosotros. Pero no es nada nuevo. El Señor no dijo: va a ser el discípulo de ser como el maestro. El que no esté dispuesto a padecer por él no es digno de él. Hechos 25:2. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo. Acusaciones contra Pablo, los judíos más influyentes. Otro discípulo más que fue acusado. Creo que claramente está quedando claro que no solamente el Señor fue acusado, no solamente acerca del Señor se dijo mentira, pero también de los discípulos. Es parte de la batalla. No solamente del Señor, Satanás habló mentira y engañó en contra de él en el sentido de crear falsas acusaciones y para que las personas piensen mal, pero también de los discípulos, de Pablo, de Esteban. Y si seguimos leyendo más versículos, encontraremos que muchos otros de los discípulos también padecieron por el evangelio. Pero es una de las estrategias de Satanás, es una de las maneras en la que él pelea contra nosotros, es una de las maneras en la que él intenta tratar de parar el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una de las tácticas con la que él intenta silenciarnos para que no demos testimonio de la verdad, para que las personas no sean sanas. Él manipula a las personas desde adentro. Y cuando se dice la verdad, no la mentira, si se habla mentira no hay enojo. Es cuando se dice la verdad, el diablo hace, esos demonios que están adentro pues se alborotan. Me están exponiendo, me voy a tener que ir de aquí si la persona se arrepiente. Esta persona se me va a escapar. Entonces pues Satanás usa la misma persona que queremos bendecir, la usan para poner su propia bendición. Por eso resulta que si vamos a los familiares, al papá, la mamá, al tío, al vecino, a personas conocidas y le queremos hablar del Señor, le queremos compartir de la mejor manera posible de que su caminar, de que su proceder es contrario al Señor, a la palabra de Dios. Y si le queremos compartir de que si no se arrepiente de ese camino hay una consecuencia, es una consecuencia eterna, porque el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero se dan cuenta que cuando le compartimos, muchos, la gran mayoría, especialmente si son cercanos, si hay una confianza, reaccionan mal hacia nosotros, se enojan. No, ¿quién eres tú para decirme? ¿Y tú qué? quién sabe, responden mal y se enojan. O si no dicen nada, por lo menos en la cara se mira que inmediatamente que no están contentos con que uno le diga la verdad. Pero es porque hay espíritus. Es una de las estrategias que Satanás usa para pelear contra nosotros, para tratar de callarnos, para tratar de limitarnos, para tratar de intimidarnos, para oponer el que ayudemos a que las personas sean salvas. En Hechos 24:5, una vez más, aquí dice: descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. El Señor Jesucristo es Dios y Él vino a ser discípulos. Pero mire qué hace el diablo usando a las personas. A la iglesia verdadera, porque hay una sola iglesia verdadera, no 2, 3, 4, 5, 10 o 20 o 100 o 32,000 como hay en este tiempo final. Hay una sola verdadera. Y es la iglesia que Jesucristo formó Él mismo cuando estuvo con nosotros. Y a su iglesia, Él es la cabeza de su iglesia y Él vino a ser discípulos. Pero los religiosos le llaman a Pablo acusándole y mintiendo y blasfemando a la iglesia del Señor. Él es líder de una secta. O sea, le llaman una secta a la iglesia del Señor. Pero Pablo le acusaron de que es una plaga. Imagínense. Al Señor le llamaron Belzebú, a Pablo le llamaron una plaga. Imagínense de qué manera se expresaban de Pablo. Y que provocaba disensiones en todo el mundo. Que provocaba disensión en el mundo entero y que es una plaga y que es el líder de una secta de los judíos. Pero no era líder de una secta. Era líder de la iglesia de Jesucristo, enviado para nosotros, para los gentiles, para que tú y yo escucháramos las buenas nuevas y podamos ser salvos. Pero Satanás tuerce las cosas. Yo quiero que ustedes miren cómo es
vemos que él le da como una vueltecita a la situación. Y lo que es bueno, él lo dice de tal manera degradatoria y trastornado para tratar de hacer humillar, de hacer sentir mal a las personas por hacer lo bueno. Una persona sensible emocional le dicen, no, porque tú estás en una secta. Pero Pablo era líder de la iglesia del Señor, formada por el Señor. No, tú eres el líder de una secta, pero era para tratar de humillarlo, para hacerlo sentir menos, para hacer que todos piensen mal de Pablo, de que era prácticamente un don nadie, que estaba enfermo, que estaba mal. Líder de una secta, los que están en secta por lo general están mal, porque a través de la secta los demonios agarran la mente de las personas. Una vez más, voy a leer un último versículo donde también se acusa y nuevamente a Pablo. Hechos 21 al 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Una vez más, aquí se mintió acerca de Pablo, se levantó falsas acusaciones, se calumnió y hubo engaño. Y miren la estrategia del diablo. Varones israelitas dando voces. Venid, este prácticamente es el criminal. Este es el que por todas partes enseña en contra del pueblo. Ahí ya apelaron al pueblo entero. Está enseñando en contra de ustedes para que se enojaran contra Pablo y lo quisieran matar. Este miente contra la ley. Ahí mencionaron la ley para que también los que estaban bajo la ley se enojaran y que eran todos y quisieran matar a Pablo. Y también enseña contra este lugar. Ahí mencionaron el templo para que también aquellos que eran fieles al templo también se enojaran contra Pablo. Y además de esto, porque era prohibido, han metido griegos al templo. Le acusaron de que metió un griego y ha profanado este santo lugar. Son muchas acusaciones, pero en todas habían alteraciones. Es una mentira, hay engaño, falsas acusaciones, mentira, engaño. La estrategia de Satanás, todas empleadas juntas, tratando de eliminar a un siervo de Dios. El propósito de esto era tratar de que le mataran a Pablo. Miramos cómo Satanás usa la mentira, el engaño y las acusaciones para tratar de degradar y de detener la obra de Dios. Otra estrategia de Satanás en contra nuestra, en contra de la iglesia, en contra de lo que desean servir, agradar, vivir una vida conforme a la perfecta voluntad de Dios, es usar falsos ministros. Por eso, y se lo digo con humildad, yo sé que a muchos no les gusta que se hablen de las denominaciones, pero no podemos pelear la verdadera batalla sin hablar de ellas. Esa es la razón por la que Satanás tiene más de 32,000 denominaciones en este momento en el mundo, porque se hace más difícil encontrar el camino. Cuando queremos ayuda, cuando entendemos de que tenemos un adversario que está muy activo, afectando nuestra vida y tratando de robar nuestra salud, nuestra finanza, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que puede, y si es posible matarnos, empezamos a buscar de Dios, pero nos encontramos lo más fácil y lo más probable es que las iglesias primeras que encontramos son falsas, porque Satanás es el Dios de este siglo y aquellos que le sirven, Él lo promueve y son los que se encuentran fáciles en los medios sociales y en todas partes. Y aquí dice la palabra en Jeremías 14, 13 y 14. Y yo dije, Señor, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Desde la antigüedad, esto es en el Viejo Testamento, ya habían falsos profetas que decían palabras lisonjeras, decían palabras que Dios no había mandado. En sus palabrerías falsas, aunque agradaban a la carne, hacían que la persona prácticamente rechazara la verdadera palabra de Dios. Y lo mismo que Satanás hizo en el pasado, desde el Viejo Testamento, también lo hace ahora en el presente. Entonces él utiliza, por eso manda a muchas personas, muchos falsos profetas, para tratar de dificultar en que se encuentre el verdadero camino. En Mateo 24, 24 nos dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrán falsos cristos, habrán falsos profetas, también harán prodigios. Aquí somos advertidos de que esta cosa acontecerán. ¿Y qué usa Satanás a través de los falsos profetas, de los falsos ministros? La mentira, el engaño. Hay mentira y engaño. Las palabras, aunque usan la Biblia para hablar, pero la palabra viene malinterpretada, viene torcida. Aunque usan la palabra, no vienen para edificar, sino para atar las almas. No guían las ovejas por el camino estrecho seguro que lleva a la salvación. Ellos llevan las ovejas por el camino ancho que lleva al matadero, porque son lobos rapaces. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí no advierte la palabra nuevamente que en este tiempo habrán falsos maestros, habrán falsos profetas, habrán falsos maestros, personas que vienen a enseñar la palabra de Dios, pero encubiertamente, es decir, de una manera sutil, de una manera que no es muy perceptible
por los ojos o por los sentidos, introducen enseñanzas por debajo que son destructoras, herejías destructoras, es decir, palabras, doctrinas, que al recibirlas, si la persona no despierta y se arrepiente, lo lleva a la muerte eterna. Por lo tal, es importante entender que el enemigo usa maestros, usa personas paradas en un púlpito para tratar de engañarle, para que le mientan, y el propósito es robar sus almas. Por eso es que es estrecho el camino que lleva a la salvación. Es importante amar la verdad con todo nuestro corazón. Si entendemos que el diablo tiene falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, si entendemos esto y tememos de Dios verdaderamente, entonces sí, perseverando en nuestro proceder con temor de Dios, la posibilidad de que entremos por ese camino estrecho que pocos encuentran, pocos, es más amplia. Porque si no cuidamos nuestra salvación, si no nos percatamos de que el diablo tiene falsos maestros, falsos ministros, falsos evangelistas, falsos de todo, pues es más fácil de que seamos engañados. Él es el padre del engaño y la mentira. Una vez más, son las estrategias que él usa para robar las almas, para pelear contra nosotros, para evitar que los que quieran ser libres en el Señor lo sean. La misma estrategia de mentira y engaño, desafortunadamente, la usa para tener muchas personas que desean servir a Cristo, que sinceramente quieren servir a Dios y aún creen que le están sirviendo y son sinceros, pero están sinceramente engañados porque le ha faltado amor por la verdad. No han escudriñado su vida junto a la palabra, porque no se han humillado. El diablo hace creer, no, ya tú estás salvo, ya tú vas para el cielo, tú no tienes nada de qué preocuparte. Y ciertamente tenemos que tener fe y confianza en el Señor, pero es de sabio el escuchar consejos, es de sabio evaluamos nuestra vida y, muy importante, los frutos de lo que hacemos con la palabra de Dios. Si evaluamos nuestra vida, si evaluamos nuestros frutos, si escuchamos consejos pero de personas que miremos que por lo menos verdaderamente aparentan tener una vida conforme a la gracia de Dios, entonces no tenemos que ser parte de los muchos que todavía en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo hacía muchas cosas. Prácticamente, ¿cómo es que voy al lago de fuego si yo te servía? El Señor le dirá, apartado de mí, yo no te conocí, yo no te envié. Tú predicabas, tú sanabas, tú orabas, pero no era a mí que me servía. Tú liberabas, pero no era a mí. Tú diezmabas, tú ofrendabas, pero se lo daba al diablo a una iglesia falsa. O sea, tú servías a Satanás, no me servías a mí. Esa es prácticamente la respuesta del Señor. Pero tú y yo no tenemos que ser parte de esos muchos. Tú y yo podemos ser parte de los pocos, que el Señor le dirá, vení a mí, bendito del Padre. Si tenemos temor de Dios, si tenemos humildad, si usamos la palabra como un espejo donde buscamos nuestras manchas, no la mancha de la palabra, sino la mancha en nosotros. La palabra la tenemos que mirar como un espejo para mirar nuestra vida, para mirar de qué manera, Señor, estoy siendo rebelde, de qué manera estoy siendo desobediente, de qué manera puedo yo estar siendo engañado, de qué manera el diablo, que es el padre de la mentira y el engaño, puede estar ahí entretejiendo algo que yo no estoy viendo por el engaño. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sin ti no puedo. Señor, yo quiero ser parte de ese camino estrecho. Pero si hacemos esto, el Señor es misericordioso y un corazón constricto y humillado no rechaza a Él. Si hacemos esto, entonces sí, nos estamos posicionando para poder pelear la verdadera batalla de la fe y destruir las obras del diablo. Porque vasos humildes busca el Señor, humildes. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Otro es, Satanás usa todo el que puede a nuestro alrededor para ponernos tropiezo. Si no, miren en la palabra, aún al mismo Señor Jesucristo, Satanás habló a través de uno de los discípulos, quien era considerado el pilar de los 12 a través de Pedro. De repente, ya cuando van a entregar al Señor, cuando van a crucificar, le dice Satanás a través de Pedro, que no te acontezca esto, Señor, como que tú no padezcas, Señor. Y parecía algo bueno que lo que hablaba. Era un comentario que parecía bueno, pero ¿qué hizo el Señor en ese momento? Gracias, Pedro, porque tú no quieres que me pase nada malo. No, apártate de mí, Satanás, le respondió el Señor a Pedro. Era Satanás hablando a través de Pedro. Pero eso también yo quiero que ustedes entiendan que Satanás puede hablar a través de las personas, aún a través de un apóstol y considerado el 12, el pilar de los 12, porque Pedro al Señor lo puso como líder de los 12 y aún a través de él, al mismo Señor, Satanás habló. Entonces Satanás trata de usar a cualquier persona. ¿Ustedes entienden que Satanás trata de usar a Pedro en contra del Señor? Sí, Satanás puede usar a los que no están con Dios para tratar de una manera u otra, a través de palabra o acciones, tratar de desviar, de bloquear, de detener, de retrasar el propósito de Dios. Pero también, obviamente, si usó a Pedro, un apóstol, puede usar a cualquier, aún a los líderes de la iglesia y a cualquiera que tenga alguna debilidad, cualquiera que en ese momento él pueda entrar por alguna razón y tratar de poner un tropiezo. Hay una bendición que el Señor le está dando y él puede usar a cualquier persona que tenga una debilidad para tratar de oponer la bendición para que no se reciba. Proverbio 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Si escuchan a los que son impíos, ¿quién es impío? Todo aquel que no vive una vida conforme a la palabra de Dios. Todo aquel sea que no conozca del Señor o que supuestamente conozca del Señor, pero que no sea libre en Cristo, que tenga falsa doctrina. Desafortunadamente, sus consejos, sus palabras, aunque parecen buenas, aunque vengan con buena intención, pueden traer tropiezo. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos es engaño. Los impíos, y en este caso yo incluyo en la palabra
palabra impío, cualquier persona que tenga una debilidad. Es decir, cualquier persona que tenga una debilidad, Satanás, y los que no pueden contener la lengua, que siempre quieren opinar y dar consejos, muchas veces ellos no lo saben porque no lo están haciendo por maldad. Es Satanás que engaña. Satanás opera desde el espíritu y habla por la boca o hace que se comporten y uno no sabe, a menos que uno ya tenga discernimiento espiritual y que uno tenga humildad. Si tenemos discernimiento espiritual y humildad, de repente nos damos cuenta, wow, Satanás me manipuló. Pero si no, uno se hace sabio. Pero entre esos consejos, desafortunadamente hay engaño. Por eso es que tenemos también que tener cuidado a quien escuchamos. Sí, tu mamá te ama, tu papá te ama, tus hijos te aman, el tío, el primo y los vecinos supuestamente te aman conforme a la carne. Pero si no tienen una relación con Dios, si no están guiados por el Espíritu Santo, sus consejos te pueden ser tropiezos. O sea, tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Debemos de amar a todos, claro, debemos de amar a nuestra familia, debemos de orar por ellos, pero nosotros no queremos escuchar de ellos. Al contrario, somos nosotros si verdaderamente tememos de Dios y conocemos la verdad, lo que tenemos que hablar a ellos, aconsejarle a ellos. Porque ellos no quieren aconsejar conforme al mundo, conforme a la carne. Los consejos de que no están con Dios no nos llevan a Dios. Aunque parezcan buenos, hay como veneno oculto. El propósito es alejarnos de Dios. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. También dice otra palabra que para los necios todos sus caminos parecen buenos, pero llevan a la muerte, porque son necios, no escuchan el consejo, y como caminan en la carne no pueden mirar lo espiritual. Por aquí el punto es de que tenemos que estar alerta, debemos de tener cuidado a quien escuchamos. Sí hay personas cercanas a nosotros que nos aman, pero la pregunta es, ¿tienen una relación con Dios? La pregunta es, ellos no aman a nosotros, pero ¿caminan ellos conforme a la palabra de Dios? Otra pregunta es, ellos nos aman, los que están cerca de nosotros, nuestra familia y todo lo que estén, pero ¿están ellos siendo guiados por el Espíritu Santo o por la carne? ¿Están siendo guiados por el miedo o por la fe? ¿Qué espíritu le guía? ¿Caminan en fe o caminan en temor? ¿Son personas maduras espiritualmente o son bebés espirituales? Porque de repente puede haber personas también que ya aún teman de Dios, estén en un proceso de crecimiento, pero si son bebés espirituales, es decir, personas que apenas están teniendo una relación con Dios, de repente también le falta más sabiduría y hay que tener un poquito de discreción. No es que no podemos escucharle, pero sí tenemos que tener cuidado en recibir lo que nos den. Lo ideal, lo correcto, lo ideal, en la situación ideal siempre posible, es recibir consejos de personas que sepamos que verdaderamente tienen una relación buena con Dios, que tienen revelación de la verdad, que están caminando en el Espíritu, en el verdadero Espíritu. Entonces ahí sí, los consejos de los que caminan por Dios es bueno, pero si recibimos consejos de los que no caminan con Dios, tropezamos. ¿Cómo vencer el engaño? Es decir, ¿cómo no ser nosotros engañados? Esta es una pregunta que yo siento que todos debemos de buscar entender o de buscar tener una respuesta. Y es importante entender que Satanás es el padre de la mentira. Y la palabra nos amonesta que el engaño en este tiempo es tan grande que de ser posible Satanás engañaría aún a los escogidos. Los escogidos son aquellos que tienen un llamado, un propósito, un ministerio para este tiempo final. Y aún hasta estas personas, la palabra nos dice, ¿quién cree que la palabra es verdadera? Yo sí lo creo. La palabra nos advierte que de ser posible Satanás engañaría aún a los escogidos de este tiempo final. Pues si creemos en la palabra de Dios, si verdaderamente creemos que la palabra de Dios nos dice la verdad, pues el primer paso para nosotros no ser engañados es entender que podemos ser engañados. Si entendemos que podemos ser engañados, ya tenemos un paso a nuestro favor. Porque si nos enaltecemos, no, es que yo sé la verdad. Oh, no, es que yo, mi iglesia, que mi religión, que mi doctrina, ya tengo un ticket en primera clase para el cielo. Podemos estar siendo engañados. Si no, miren las iglesias, para la mayoría de lo que dice ser cristiano, no es un engaño de que los católicos están engañados. De repente para muchos no es un engaño de que los mormones están engañados, de que los testigos de Jehová están engañados, ¿verdad? Pero ellos no lo saben. Díganle a un católico, tú estás engañado. Díganle a un mormón, tú estás engañado. Díganle a uno de cualquiera de esas denominaciones, están engañados. No, es que mi iglesia, porque mi profeta o aquello, es que mi doctrina, no, mira, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y ahí pueden pasar 3 meses y no van a sacar nada, pura discusión. Los fariseos, el mismo Señor trató de hacerle entender que estaban engañados. Y no solamente estaban engañados, tenían la mente corrompida, que ni el Señor que caminaba en poder y con unción, aún así la palabra no le penetraba. Entonces, si entendemos que el diablo sí puede engañar, aún a los escogidos, no a las ovejas, pues las ovejas en realidad necesitan a los escogidos para poder entrar por la puerta estrecha. Pero aún a los escogidos que somos enviados a guiar las ovejas, también podemos ser engañados. Entonces, aún nosotros los que tenemos un llamado, tenemos que ser humildes. Si entendemos que podemos ser engañados, pues el segundo paso es humillarnos y entender, pues si puedo ser engañado, yo no sé ustedes, pero yo temo de Dios. La verdad, ir a la cárcel aquí por 30 años es malo, ¿verdad? Yo no quiero ir ni deseo que ninguno de nosotros vayamos a ese lugar, y mucho
mucho menos por una condena de 10, 20, 30 años. Pero eso no es nada. De ahí uno sale. Y aunque uno se muere en la cárcel como quiera, si estamos con Dios, nos vamos al cielo. No pasa nada. Pero los que no se humillan, los que no se aseguran que verdaderamente están en ese camino estrecho, cuando van a ese lugar, es eterno, ahí de ahí no hay salida, de ahí no hay vuelta atrás. Nos podemos equivocar en muchas cosas. Podemos cometer errores todavía que desafortunadamente pueden llevar a uno a la cárcel. Y todas esas cosas son malas, no queremos equivocarnos. Pero todo eso en realidad, al final de cuentas, ¿qué? Si morimos con Cristo, lo demás no importa. Pero si no morimos con Él, si no nos humillamos, si no entendemos que Satanás engaña, que es el padre de la mentira, aún estén aprendiendo a pelear la batalla espiritual o una serie de enseñanzas como esta, de nada sirve, porque también es posible pelear la batalla espiritual en engaño y estar peleando para Satanás creyendo que uno pelea contra él, estar peleando a favor de Satanás cuando uno cree que está peleando contra él. Satanás engaña. Hay muchas personas que son brujos, ministros y ministras, pero hay personas que no son brujos, simplemente están engañados y Satanás lo usa como títeres y ni lo saben. Satanás le llama idiotas usuables. Así le llama él, cuando se ha manifestado, de repente habla de algunas de las personas que le sirven como ministros, así en la iglesia, y él le llama idiotas usables. Es decir, son como personas idiotas para él, que no sabe lo que hacen, y él simplemente lo usa con el engaño. Entonces, si queremos vencer el engaño, tenemos que reconocer que es posible. No importa tu llamado, o si no tienes. La humildad, el entender que es posible ser engañado, es muy importante. En Ezequiel 45:20 dice la palabra: así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Los que pecaron, ¿por qué? Por error y por engaño. Desde el pasado ya esto acontecía. Desde el Viejo Testamento. ¿Y qué hacían? Pues hacían una expiación. Ahora tenemos un nuevo pacto y la expiación por nosotros la hace nuestro Señor a través de la sangre que derramó por nosotros. Pero así como ellos hacían cada 7º día, es decir, regularmente hacían expiación por el pecado que se cometía en error y en engaño, pues de eso tenemos que aprender. Si entendemos que por error y por engaño pecamos, pues debemos de constantemente arrepentirnos. Ese es otro paso para vencer el engaño. Debemos de saber que es posible que hayamos sido engañados, es posible que hayamos pecado en error y por engaño, y no lo sabemos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Oramos. Te pido perdón por todo pecado que yo haya cometido en error y en engaño. Señor, ten misericordia de mí. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, abre mis ojos para yo entender de qué manera en ignorancia, en error o por engaño, Señor, transgredo tu voluntad. Otro paso, el arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos, debemos de buscar la presencia de Dios por perdón, aún por pecados que no sabemos que hemos cometido. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos. Debemos de tener un corazón humilde y debemos de estar dispuestos a escuchar la exhortación. Las exhortaciones, cuando nos la dicen, no se sienten bien a la carne, pero con humildad las recibimos y tienen el poder para salvar nuestras almas si escuchamos exhortaciones de personas que teman de Dios. Otro punto, otro paso importante para vencer el engaño es tener un corazón dispuesto a escuchar exhortación de aquellas personas que caminan con revelación, llenos del Espíritu Santo, que caminan con amor a Dios. Personas así queremos tenerlas cerca de nosotros. Queremos asociarnos, queremos tener a nuestro alrededor personas que no tengamos la menor duda, que temen de Dios, que aman a Dios y que se esfuerzan por agradar a Dios. Entonces, de estas personas, cuando nos digan algo, ponemos oído, porque de repente ellos pueden ver algo en nosotros que nosotros no nos estamos percatando. El diablo es muy astuto, y primero es que muchas de las altimañas que él usa, especialmente en contra de los elegidos o de las ovejas en la iglesia, de lo que buscan del Señor, no son perceptibles por lo general por los ojos. Dice la palabra que las cosas espirituales al hombre carnal le parece locura porque no la puede entender. Lo que es espiritual al hombre carnal le parece locura. Entonces, pero los que son espirituales, que caminan en el espíritu guiado por Dios, estos sí perciben cualquier cosa que el diablo esté haciendo. Pero si es difícil para uno a veces mirar las estrategias que el diablo usa en otras personas, es mucho más difícil mirar si él nos manipula a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos de estar dispuestos a escuchar la amonestación, la exhortación de los demás que estén cerca de nosotros, que caminen con temor de Dios. Muy importante si queremos escaparnos del engaño, porque podemos estar ya siendo engañados, caminando en engaño y no entenderlo. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para vencer el engaño, debemos de despojarnos del viejo hombre.
es decir, de nuestra naturaleza caída, de aquella persona que éramos antes de nacer de nuevo, que buscábamos vuestros propios deseos, que caminábamos conforme a vuestra propia inteligencia, que buscábamos satisfacernos a nosotros mismos. Para vencer debemos de despojarnos de estas cosas. Debemos de permitir que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios. Solo cuando renunciamos a nuestra propia inteligencia, al yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo quiero hacer esto, yo aquello, yo. Y ahora no soy yo. Si verdaderamente deseamos agradar a Dios, debemos de morir a nosotros. Y ahora es Cristo. ¿Qué el Señor quiere? ¿Qué el Señor desea? ¿De qué manera le complazco? Ahora es el Señor. Ya no vivimos para nuestros propios deseos, pero toda esta respuesta está en la palabra de Dios. Pero para recibir respuesta tenemos que preguntar. Es decir, nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero conocer la verdad. Yo deseo hacer lo que a ti te agrada. O sea, cuando empezamos a hacer esa transición de ya no guiarnos por nuestra propia inteligencia, sino por la palabra de Dios, entonces ahora sí estamos más firmes en ese camino angosto. Y el diablo, aunque como quiera trata de engañar, pero ya tiene mucho más dificultades. Porque un corazón constrito y humillado no rechaza al Señor. Si con humildad buscamos su presencia regularmente en arrepentirnos aún sin saber que hemos pecado, por si pecamos en engaño. Y todavía, aparte de eso, estamos buscándole con amor, queriendo ser guiado por su palabra. Él es fiel para guardarnos. Él nos guarda del engaño. Ahora sí, por nuestra propia fuerza, por nuestra inteligencia, no podemos guardarnos del engaño, porque peleamos contra poderes superiores que no miramos, con enemigos invisibles, que solo si somos humildes a través del Espíritu Santo podemos entender las estrategias del diablo. Pero al final de cuentas, con nuestra fuerza tampoco podemos parar ciertas cosas espirituales. Todo es a través del Señor. Por lo tanto, entender nuestra vulnerabilidad, el que no somos dependientes, sino independientes del Señor, es otro paso importante para poder vencer. Debemos de ser humildes. Debemos de saber que sin Él nada somos, que no podemos hacer lo bueno, ni siquiera podemos mantenerlo alejado de lo malo si no es por la misericordia de Dios. Por lo tanto, toda la gloria es de Él. Debemos de buscar de Él. Debemos de poner nuestra fe en Él, no en nosotros. Nuestra confianza en el Señor, no en nosotros. Porque otra vez, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia inteligencia, llegamos al engaño. No nos salimos del engaño, sino llegamos a ser engañados. Segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí el Señor dice, porque el mismo Señor le envió un poder engañoso. Si el Señor deja que el diablo le engañe a muchos, ¿por qué? Porque no amaron la verdad. No quieren ser engañados, deben amar la verdad. Ahora sí que si no aman la verdad con todo su corazón, si no disponen su corazón en querer agradar a Dios, en querer conocer la verdad, tienen eso, cero posibilidad de no ser engañados. Porque entonces el diablo mismo, están a la merced del diablo, porque el Señor es el único que le puede vencer. El Señor es el único que le puede rescatar de ese engaño, que le puede liberar del engaño. Pero dice la palabra que el mismo Señor le envía un poder engañoso a los que no aman la verdad, con tal de que se condenen. Este es el resultado del engaño, la condenación. Si quieren vencer el engaño, tienen que disponer su corazón a amar la verdad. Es estrecho el camino que lleva a la salvación. ¿Alguno entiende esa palabra? A mí me parece que aún las iglesias que dicen ser cristianas no entienden la veracidad y la severidad de esa palabra, de que es estrecho el camino que lleva a la salvación y poco lo encuentran. Mientras más leemos la palabra de Dios y le prestamos atención, miramos que verdaderamente debemos de caminar con temor de Dios, de que debemos de amar la verdad, de que debemos de buscar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, si deseamos no ser avergonzados a su venida que está muy cerca. Y por último, para concluir, hablaremos de cómo vencer cuando se levantan mentiras y engaños en nuestra contra. Sí, porque se levantarán mentiras y engaños contra ti y contra mí. Y estas son cosas como esta, es lo que hace la diferencia entre quienes somos discípulos y quienes no, entre los escogidos y los que no son escogidos. Cuando nos hacen religiosos, las personas que se son religiosas, que lo hacen en las iglesias, prácticamente le presentan un evangelio que todo va a ser bonito, color de rosa, tu mejor vida ahora. Ven a Cristo para que disfrute la vida, para que tenga dinero en abundancia, para que te goce, para que tenga todo, resuelva todos tus problemas. Y ciertamente, la mejor decisión que tú y yo y cualquier persona puede tomar es servir al Señor y entregar su vida a Él. Pero lo cierto es de que para vencer, en este mundo tendremos tribulación. Y
miramos, el Señor venció la mentira, el engaño y las acusaciones. Esteban venció la mentira, el engaño y las acusaciones. Y la palabra nos dice cómo vencer el engaño, la mentira y las acusaciones. Miramos en Apocalipsis como dice, y vencieron al enemigo por la sangre de Jesucristo y por el testimonio de su palabra, porque no amaron sus vidas aún hasta sufrir la muerte. Para vencer debemos no amar nuestra vida aún hasta sufrir la muerte. Y es lo que hace la diferencia de quienes somos discípulos y de quienes no lo son. ¿Cuáles están dispuestos a morir por Dios? Eso es lo que se requiere. Los que estén dispuestos a morir por Él, entonces pueden vencer cuando se levanta el engaño. Claro, cuando entendemos la verdad, aún muchas veces cuando se levanta mentira y engaño, si no entendemos la verdad, nos afligimos. O si la entendemos y tenemos dificultades todavía, que no estamos bien firmes en el espíritu, nos afligimos. Pero mientras más entendemos la verdad, pues aún cuando se levanta mentira y engaño, no es razón para afligirnos, sino para gozarnos. Así dice la palabra en Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando entendemos esa palabra y palabra como esta, pues ya sabemos que cuando nos persigan, cuando digan toda clase de mal de vosotros, no es para afligirnos, es para gozarnos como los discípulos cuando le dieron un latigazo después de haber levantado al inválido en la iglesia. Que decía, estaban contentos porque fueron tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor. Entonces, cuando entendemos la verdad, que esta es una arma de Satanás, la mentira y engaño y la crítica y estas cosas, pero que él usa a los que están débiles para atacar especialmente a los escogidos, pues no es una razón para afligirnos, sino para glorificar a Dios. Señor, gracias que me tiene por digno. No dice la palabra gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. O sea, tenemos un galardón cuando padecemos. ¿Quién quiere tener un galardón en los cielos? ¿Quién quiere tener un galardón grande en los cielos? Pues ya saben que mientras más grande es vuestro galardón, lo más probable que más grande será la persecución, la mentira, las críticas y todas estas cosas que padeceremos. Estas son cosas de las armas de Satanás. No significa que él va a parar el propósito de Dios en nuestra vida con utilizarla. No, pero él la usa. Él está derrotado. Él sabe que su tiempo se le termina. Él sabe que pronto será atado por 1000 años y luego será lanzado al lago de fuego. Entonces, pues él no tiene nada. Él ya se le acabó todo. Él lo sabe que su tiempo es muy corto. Entonces, lo único que tiene él para actuar en contra nuestra, para tratar de evitar de que seamos útiles, de que seamos vasos de honras utilizados por el Todopoderoso para salvar almas, es la mentira, es el engaño, es la crítica, es las acusaciones en nuestra contra. Si ya sabemos que estas son de las armas de Satanás. Y claro está que hay más que podemos hacer. Más que nada cuando estamos en esa posición de entrega, de humildad hacia el Señor, de que estamos dispuestos a padecer por Él, estamos posicionados para vencer. Por así como estamos aprendiendo en esta serie de enseñanza, también tenemos otras armas espirituales. El tener esa actitud, el tener entendimiento de la palabra, el tener esa actitud ya cuando hay cosas negativas en contra nuestra, de que nos mantengamos firmes y entendido que son armas de Satanás, eso ya nos pone en una posición de victoria. Pero dice la palabra orar sin cesar. Nuestras armas no son carnales. Tenemos armas espirituales poderosas para destruir las obras del diablo. No significa que tampoco estamos atados de manos y que simplemente el diablo viene contra nosotros y vamos a estar padeciendo mientras él nos agrede. No, tenemos armas. Estas cosas son las armas del diablo y él las utilizará en contra nuestra. Pero también nosotros, si ya sabemos cómo orar, ya sabemos que el ayuno es importante, la oración constante, la obediencia, utilizamos estas armas también ya ofensivas, armas de destrucción para destruir las mentiras y lo que el diablo está haciendo en contra nuestra, y así de esa manera la calumnia y lo que estén haciendo en contra nuestra pasará más rápido. Primera de Pedro 13, 14 al 17. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, los que hacen lo bueno padecen y los que hacen lo malo padecen. La palabra nos dice que si es la voluntad de Dios, puede ser de repente la voluntad de Dios de que algunos de nosotros, especialmente los que tenemos un llamado, padezcamos ciertas cosas. Pablo le dijo a él, lo he elegido para que
que padezca mucho por mí. O sea, de repente es la voluntad de Dios, de que algunos de nosotros padezcamos, pero en eso también le damos glorias a Dios. Siempre y cuando padezcamos por hacer el bien, gloria a Dios. Ahora, si padecemos por hacer lo malo, eso sí no queremos. Y por último, voy a leer Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir, he aquí. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo más importante. Las tribulaciones que pasemos algunos de nosotros, los momentos desagradables y las trabas que el diablo logre causarnos mientras estamos acá, no se compararán con la gloria que nos será revelada a la venida de nuestro Señor, que está muy cerca. Esa corona de la vida eterna vale la pena. Así que no amen sus vidas aún hasta sufrir la muerte. De esta manera vencemos al diablo, y de esta manera seremos hallados victoriosos, y con gozo estaremos listos para esperar por el Señor que viene pronto. Gracias por habernos escuchado. Esta es la palabra que tenía para ustedes este día. Si han sido edificados con ella, por favor denle un me gusta al video y compártanlo. Es una manera de apoyar nuestro esfuerzo. También debajo de cada video encontrarán diferentes enlaces con lo que pueden enviar a apoyar nuestra iglesia con sus ofrendas, si así lo sienten en su corazón. Gracias por apoyarnos. Hasta nuestra próxima transmisión.